Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la clase de calendarios americanos. Una de las cosas valiosas que se aprende mucho en las culturas amerindias es que los calendarios regían una percepción espiritual de la vida. Y vamos a revisar muy a grosso modo en estas tutorías dos que son justamente cuáles eran los componentes psicológico-espirituales que solían tener estos calendarios. Entonces vamos a ubicarnos y vamos a revisar los calendarios, datos interesantes de los calendarios maya, del calendario azteca y del calendario andino, que son las civilizaciones más poderosas dentro de las culturas americanas. Los calendarios antiguos influían en los siguientes aspectos vitales. Y esa puede ser una pregunta típica de examen complexivo. ¿En qué aspectos influían los calendarios? ¿En qué aspectos vitales? Todo pueblo tuvo un alimento base y su calendario giraba alrededor de justamente, por ejemplo, ¿cuál era el alimento base? En nuestra cultura andina y en la cultura azteca, el alimento base era el maíz. En América, Inca, Azteca y Maya, ese alimento era el maíz. Entonces, te pueden preguntar, ¿cuál era el alimento icónico de las culturas americanas? De hecho, es muy interesante que entre arqueólogos se viven peleándose en el sentido simbólico de encontrar evidencias arqueológicas para decir cuál dominó primero el maíz. Los mayas y aztecas presumen que ellos fueron. Por otro lado, aquí también en la cultura valdivia, ya se conoce que el maíz se dominaba hace 6.000 años atrás. Y verán, toda civilización que tenga una leguminosa y un cereal de base no muere de hambre. En el caso de los japoneses, su leguminosa es la soya y su cereal es el arroz. En el caso nuestro, nuestra leguminosa base es el frijol y nuestro cereal es el maíz. Ahora, en América Andina encuentras full combinación de leguminosa con cereal. Entonces, encuentras que el chocho con el maíz tostado, que el haba con el mote, encuentras todas estas, que el frijol con el maíz. Y eso en México significa la base de los tacos mexicanos. En Colombia y Venezuela la base de las arepas. Es decir, toda cultura que haya tenido una leguminosa y un cereal de fondo sobrevive al hambre. Es más, en pandemia, estaba viendo una estadística de algo bien raro que pasó. En el año 2020 hubo un encierro terrible y las familias para sobrevivir compraban arroz y lenteja. Y el arroz y lenteja, una libra te rinde, 2 libras de lenteja te rinde para 2 días o una familia de 4 personas. Una libra de arroz también te aguanta un día y medio. Entonces, el tener un cereal y una leguminosa de base siempre garantizan la sobrevivencia de la especie. Entonces, también otra pregunta que vamos a encontrar es, ¿cuál es el animal simbólico de las culturas americanas? Y el animal simbólico era la serpiente. Los mayas a esa serpiente simbólica le llamaban Cuculcán. Los andinos a la serpiente que ellos tenían le llamaban Amarumuru. Y los aztecas le llamaban Quetzalcoatl. Entonces, ese dato es muy importante para tenerlo en cuenta, que el símbolo mediador, el animal arquetípico mediador con el mundo de los dioses, era una serpiente. También es importante tener esa pregunta de cajón te puede llegar en un examen complexivo. También es importante entender el concepto de calendarios agrofestivos. Son vivencias cíclicas que muestran la actividad que se realizan en cada etapa agrícola, mostrando la cosmovisión con el que el campesino cría, la densidad de cultivos, tomando en cuenta las señas, secretos, rituales y festividades de cada momento. Inclusive hay unos estudios de una revista famosísima de ciencia. Hay unas revistas en el mundo científico que son súper icónicas. La una es la revista Lancet, donde publican artículos de psiquiatría y ciencia. Hay una revista que se llama Nature. En la revista Nature, en los años 90 del siglo pasado, salió un artículo de que los indígenas americanos podían predecir las lluvias mirando los nubarrones que se ponían en la constelación las Pléyades. Entonces, tenían sus propias manifestaciones de entender el tiempo. Entonces, ¿qué son los calendarios agrofestivos? Son vivencias festivas cíclicas que muestran la actividad de la vida.
o la actividad agrícola? Esa es una potencial pregunta. Es la expresión de la vida del hombre, del rona, de la naturaleza, los animales, que se realizan en un determinado medio y que están en sintonía con la crianza de la chacra, teniendo en cuenta el lugar, el clima, los meses. Hay una diversidad de calendarios, como los calendarios escolares, religiosos, de pesca, de comidas, de plantas medicinales, de las fiestas y otros. De hecho, por lo menos los andinos tenían 3 calendarios inspirados en 3 cuerpos celestes. Tenían un calendario solar dedicado a Inti, un calendario lunar dedicado obviamente a Ki y a la luna, y un calendario de Venus dedicado a Chaska. Eh, Parte de los calendarios terapéuticos estaban basados en los ciclos de la luna. Las lunas menguantes son expurgadoras, para dietas, tienen el proceso detox, y las lunas de tipo llena son para corte de hierbas y hacer infusiones y etcétera. Entonces, el animal simbólico que mediaba entre el cielo y la tierra, déjenme salir un ratito y corregir por aquí para que no se me coma el título, el animal simbólico que mediaba entre el cielo y lo humano era una serpiente. En los aztecas era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En los mayas se llamaba Cuculcán. Y entre los andinos, ese animal simbólico arquetípico se llamaba Amaru Muru. Datos interesantes. En muchas culturas antiguas, las expresiones con las consonantes MR tienen que ver con montañas, serpientes o sabiduría. Por ejemplo, pirámide en Egipto se decía Mer, en idioma protoindio se decía de la India, se decía Meru, en idioma pakistaní Murey, y acá el dios que pintaba entre la mediación de serpientes, cielo y tierra era Maru Muru, en territorio andino, que guardó un disco. También es importante que estudien los 3 conceptos. Es muy probable que en el examen complexivo te pregunten, ¿quién era Quetzalcóatl? ¿Qué significa Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es serpiente emplumada. ¿Quién era Cuculcán? Era la representación divina de los mayas. ¿Quién era Maru Muru? Entonces, esas 3 cositas también hay que saberlas. Vamos a ver nociones del calendario maya. La casta sacerdotal de los mayas se llamaban los Akin. Entonces, esa es una pregunta de cajón también que te van a hacer. ¿Cómo se llamaba la casta sacerdotal de los mayas? Akin. Ellos eran poseedores de conocimientos matemáticos y astronómicos que interpretaban, de acuerdo con su cosmovisión religiosa, los años que iniciaban, los venideros y el destino del hombre. Esto es bien interesante. Este calendario que manejaban los Akin entre los mayas permitían saber tus años de inicio, de crecimiento, los años venideros y el futuro del hombre, porque podían pronosticar, y hay una gran diferencia entre pronosticar y predecir. Predecir sería asumir que alguien tiene una capacidad paranormal para ver el futuro. De hecho, en la historia sí han habido. Los llamados profetas en las tradiciones religiosas tenían esa evidencia, polividencia al futuro. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis bíblico, el Nostradamus, el San Juan, Don Bosco de la Iglesia Católica, eran sujetos que tenían precognición. Pero los calendarios no tienen capacidad de adivinar. De pronto el ser humano con la paranormalidad sí. El calendario lo que tiene es la capacidad de pronosticar. Es decir, pronosticar significa que tú puedes vaticinar lo que va a suceder por simple hecho de lógica deductiva, siguiendo las leyes de causa-efecto y entendiendo los movimientos planetarios. Un tema muy interesante para los estudiosos de lo paranormal y todo el asunto es, por ejemplo, la famosa tilma guadalupana, el famoso presunto milagro de la aparición de la Virgen María en Guadalupe, y el simpático tema de que en el manto de la guadalupana está dibujada la bóveda estelar. Entonces, los detractores materialistas, ateistoides, marxistoides y de otras patologías dicen, oye, no, dice, el tema es que estos manes mandaron a hacer la tilma guadalupana con un dibujante maya que sabía las estrellas. Otros, en cambio, aún no saben cuál fue la técnica de impresión.
Pero un poquito ahí tú ves que en estas culturas había una sabiduría impresionante. Y sobre ese tema de la tilma guadalupana, que fue la primera aparición mariana en América, resulta muy interesante porque hay científicos que desde el tema paranormal quitan cualquier posibilidad de fraude. Hay libros de J.J. Benítez y de respetados periodistas que hablan del tema. Pero centrémonos a lo nuestro. Entonces, los Aquín eran los sacerdotes mayas que dominaban el flujo del tiempo. No predecían, pronosticaban. Ahora bien, en las culturas mágicas, al que pronosticaba se lo veía como un mago. Por ejemplo, la corte británica de Gran Bretaña tenía un mago que se llamaba John Dee. John Dee era el astrólogo de la corte de Isabel I, y él cuando iban a hacer un enfrentamiento bélico entre barcos piratas británicos y españoles, él siempre esperaba que sus barcos británicos se encallaran en una isla y que los españoles viniesen cuando habían marejadas y las pronosticaban siguiendo los calendarios lunares. Entonces pensaban que John Dee era un hechicero, era un sabio que conocía los ciclos de la naturaleza. Esa es la diferencia entre pronosticar, porque se conocen las leyes astronómicas, o vaticinar, el que es psíquico, el que puede predecir cosas. ¿Cómo funciona el calendario maya? El calendario maya funciona a través de una cuerda que tiraban, jalaban de esa cuerda que estaba atada a través de una palanca, y esa palanca forzaba a mover el calendario, tal como ven allí. Era una especie de rueda que iba marcando ciclos de la vida. Hace más de 3000 años, la civilización maya floreció desde el sureste de México hasta Honduras. Entonces, por ahí puede ir una pregunta, hey, ¿y de dónde a dónde se extendió la civilización maya? Desde México hasta Honduras. Y este es un dato muy interesante. Miren, el de la derecha, que está en color más caqui, más café dorado, es el calendario azteca. Y el de la izquierda, que está en varios colores, es el calendario de tipo maya. Y tienen su configuración geométrica y numérica muy parecida. Las similitudes con el calendario mexica ofrecen evidencias de que toda Mesoamérica se utilizó con un mismo sistema calendárico. La religión maya tenía tres características fundamentales. Esto también es pregunta de examen complexivo. La religión maya era politeísta, número uno, porque adoraba a muchos dioses. Era naturalista. Sus dioses eran elementos, fenómenos atmosféricos, tormenta, el rayo, la nube. Entonces era politeísta por varios dioses y naturalista porque honraba los elementos de la naturaleza. Y era dualista porque partía del principio del bien y el mal, en una constante lucha de fuerzas del bien y del mal. Entonces son las tres características de la religión maya: politeísta, naturalista y dualista. Los mayas concebían, aquí viene ya la cultura de los mayas. Los mayas concebían el cosmos compuestos por 13 cielos, uno sobre otro, siendo la tierra la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses llamados los Oxahulticu. Los Oxlahunticu, estos dioses Oxlahunticu, eran los rectores de esos 13 cielos. Ahora pregunta, ¿por qué el número 13 en ciertas civilizaciones es interesante? Porque el número 13 serían los meses que puede marcar un calendario lunar. Es decir, un calendario lunar sería de 13 meses por 28 días y tendrías 364 días del año, más un día extra ritual, 365. Los calendarios solares, en cambio, son de 12 meses por 30 días y ya forman 360 más 5 días extra efectivos. Entonces, estos dioses que regían los 13 cielos de los mayas se llamaban los Joglahunticu. Ahí tienen el nombre. ¿Cómo se llamaban esos dioses? Se llamaban los Oxlahunticu. Ahora, bajo la tierra, aquí viene otro símbolo, había para los mayas el inframundo. Ese inframundo tenía 9 cielos, también en capas, sobre los que presidían los Bolotincú. Los Bolotincú eran los dioses de esos 9 inframundos. El último de estos cielos se llamaba Midnal, que era el infierno maya, reino del dios Arpuch, señor de la muerte. Entonces,
Por ahí te puede venir la pregunta, ¿cómo se llamaba el señor de la muerte de los mayas? Arpuch. ¿Y cómo eran en estos cielos? ¿Cómo se llamaba el último cielo? Midnar. Es muy interesante, todas las culturas tenían rectores de los dioses de inframundo. En la cultura andina, el dios del supramundo se llamaba Huiracocha y el dios del inframundo se llamaba Supay. Normalmente en estas culturas no había una dialéctica del conflicto como en la tradición occidental cristiana, donde hay un cielo, tierra e infierno, y el infierno es el mal y el cielo el bien. Más bien acá el tema de los mundos dispersos eran complementarios. Entonces, la cultura maya tenía 13 cielos y 9 infiernos. ¿Por qué el número 9 también tiene valor simbólico? Porque la gestación humana se da durante 9 meses. Entonces, ellos tenían este calendario de 13 cielos y 9 infiernos. Los mayas creían antes que el suyo que habían existido mundos destruidos por el diluvio. El mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabés, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba Yaxché o ceiba sagrada. El ceibo era el árbol simbólico de la cultura maya, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban al inframundo. Noten algo interesante, que en todas las culturas hay símbolos parecidos. Permítanme 5 segunditos, es que tengo cocinando algo, la comida del perro, y no quiero que se queme. Perdón un ratito. Ya, listo. Perdón. Les decía, les decía, y esto es importante tomar en cuenta, hay un libro de historia que se llama Historia o Tratado de las Religiones Comparadas, del antropólogo Mircea Eliade. Entonces, Mircea Eliade es el padre de lo que se llama Historia de las Religiones Comparadas. Si usted estudia ciencias ancestrales, ¿qué aspira usted como profesor de un estudiante de ciencias ancestrales? Que tenga una cultura básica para entender que en un nivel simbólico arquetípico todas las religiones tienen símbolos parecidos. No sé si vieron que el animal mediador con la sabiduría era la serpiente. En el Génesis aparece la serpiente. En el Génesis judeo-cristiano hay un árbol del bien y del mal. El árbol simbólico de los mayas, el Yaxche, era un árbol de sabiduría que conectaba el cielo con la tierra. En la Cábala era un árbol que tenía raíces en el cielo y sus frutos se llamaban sefirots, que terminan siendo las virtudes humanas. Entonces, Mircea Eliade, en su obra Tratado de la Historia de las Religiones, te recorre el parecido que tienen las culturas. Hoy en día, por la predominancia de la filosofía materialista marxistoide, que en su momento hizo su crítica severa y correcta a la corrupción religiosa, esa expresión, la religión es el opio del pueblo, y el hacer creer que el que tenga una convicción religiosa es un ser humano primitivo y atrasado, es muy propio de esas formas de aberración política fanatistas. Y por eso es que es interesante, les recomiendo, dejen ver si les paso ese libro de Mircea Eliade, para que lo tengan y se den cuenta. Este Mircea Eliade era un tipo que recorrió el mundo y empezó a ver los parecidos simbólicos que había en las culturas. Entonces, fíjense, el árbol genésico, el Yaxche, que de la cultura maya conectaba el cielo con la tierra. Y aquí están marcados sobre ese árbol los 13 cielos y sobre las raíces estaban los 9 infiernos. Entonces, es muy simbólico el cómo para ellos esta figura era su símbolo del manejo del tiempo. Entonces, esa parte a mí me gusta. A mí me gusta cuando uno estudia arqueología o estudia filosofía, el tratar de ver las cosas en que nos parecemos y nos diferenciamos. Vamos avanzando. Algo más dice aquí. Los mayas fueron una sociedad de grandes hombres, astrónomos, matemáticos, poetas, filósofos, artesanos, constructores y pensadores. Hablaban 44 lenguas. Su literatura ilustra la vida de su cultura en obras como
Rabinal Achi, el Popol Vuh y los diversos libros del Chilam Balam. Entonces, si a usted le preguntan en el examen complexivo, puede mencionar un libro sagrado, cuáles eran los libros sagrados de los mayas. Está el Rabinal Achi, el Popol Vuh y el Chilam Balam. De hecho, el Popol Vuh es el más conocido de la cultura maya. Es el libro que les da sus pautas, sus mitos, cuenta los ciclos, el primer sol, el diluvio y toda la historia. En el año 2012, como la cultura New Age está llena de gente primitiva e inculta, montaron todo un drama de que venía el sexto sol y se acabó el mundo. Y era una ridiculez. Las profecías no son necesariamente apocalípticas, desastrosas, sino que más bien era simplemente un cambio de era. De hecho, en la cultura andina, por el calendario simbólico de los andinos, estamos viviendo el 10º Pachacutic. El 10º Pachacutic quiere decir que estamos viviendo una era del despertar de conciencia. Entonces, por eso es que hay full movimientos andinos, gente que quiere recuperar la madre tierra. Es decir, el 9º Pachacutic fue el ciclo de oscuridad en la cultura andina cuando hubo la masacre, colonización, pero en el 10º Pachacutic aparece el deseo de reconocer la identidad ancestral. Lo propio pasa con el sexto sol de los mayas, no necesariamente es el fin de la especie. Siempre hay gente con visiones dramático-apocalípticas que quieren ver que el mundo se acaba y no necesariamente ese es el tema. Y por eso es importante leer sus libros clásicos. El Chilam Balam y el Popol Vuh son libros que se pueden descargar en internet. También hay mucha literatura del material maya para estudiar, para aprender a interpretar sus pictogramas. Hay gente que tiene fascinación por la arqueología y es muy bonito, ¿ah? Es un absurdo el vivir buscando fin catastrófico del mundo. Hay personas que viven en eso. Igual que en la pandemia, que había un montón de conspiranoicos que se terminaron de rayar. Entonces siempre hay estas distorsiones. Los mayas tomaban los acontecimientos presentes como señales de los dioses, lo que les permitía vislumbrar, es decir, pronosticar el futuro, porque conocían los ciclos de la naturaleza. Por eso era tan importante conocer el movimiento del Sol, las estrellas, la Luna y los astros como la Tierra y Venus. En función de sus movimientos es que tuvieron la genialidad de hacer el calendario maya, es decir, observaron con tanta prolijidad el movimiento de los planetas que con el tiempo lograron hacer calendarios cuasi perfectos que aún los científicos de la era actual se siguen sorprendiendo. Cuando alguien aprende a manejar los ciclos cósmicos de movimientos de calendarios, sabe cuándo son las fechas de lluvia, cuándo va a haber resequedad, cuáles son las fechas rituales de curación. Entonces, eso te daba poder y sabiduría. Entonces, estos sacerdotes, los Akin, podían pronosticar eclipses, podían pronosticar, y vuelvo a decir, un pronóstico es una habilidad técnica. Una profecía, un vaticinio es una habilidad psíquica o mediúnica. Entonces, eso es una cosa muy diferente. Los calendarios eran de pronóstico. Aquí hay un poco ya de la numerología maya para ir atendiendo. Verán, las numerologías antiguas no tenían el número cero. Los mayas ya usaban el número cero como base. Inclusive la manera de contar de los mayas está relacionada con el tiempo, pues utilizan un sistema vigesimal en lugar de uno decimal, lo que sorprendentemente ofrece mayor precisión. De acuerdo con el sistema desvigesimal de 20, el número arábigo, el número 25 arábigo se presenta de la siguiente manera en las posiciones mayas, 0,0015. Al igual que el sistema decimal, las unidades van a la derecha y cada posición a la izquierda equivale al múltiplo de 10. En el sistema maya, el cual es igual, pero cada posición equivale a un múltiplo de 20. Entonces, aquí está estos son los números, cómo marcaban sus cifras los mayas. Entonces, fíjense, cuando entrabas ya al número 5, usabas una rayita horizontal. Cada rayita representaba el número de una quincena, de un número 5. Entonces, ahí van viendo que cuando vas a las decenas, ya usas dos rayitas dobles, y cuando vas al 15, llegando al 20, usas tres.
El cero era una especie de concha, porque para los mayas el cero era el origen de todo. Ni los árabes ni griegos manejaban la prolijidad numérica de los mayas. El calendario el maya tiene 3 cuentas de tiempos diferentes y complementarias. Esto te pueden preguntar, ¿cómo se llamaban los 3 calendarios de mayas? El uno se llamaba el Solkin. El Solkin era un calendario de planeta Venus que tenía 260 días. Solkin o Bukok, más conocido, le conoce más como Solkin. El calendario Solkin era un calendario de 260 días. El Haab, que era el calendario civil de 365 días, y el Ahau, que era la cuenta larga, que era la combinación de Solkin con Haab, es decir, de 365 por 260, que eran un total de 1.872.000 días. Entonces eran los 3 calendarios, el Solkin, el Haab y el Ahau. El Ahau era un calendario para pronosticar en muchos años, casi en 52 años. Aquí vamos viendo el código numérico de la cultura maya. Entonces vamos viendo, retrocedemos una diapositiva más ahí. Déjenme, aquí estoy yo, eso. Un Solkin en el calendario sagrado estaba formado por 265 quines, son los días, y estaba formado por 20 winales de 13 numerales. Es decir, los meses winales estaban formados por unidades de 13 días. Esos eran las codificaciones que formaban, y eso generaban el total de 260 días. El Haab o calendario civil estaba formado por 365 quines, es decir, un quin es un día, 365 quines, 365 días. Y estaba formado por 18 winales o meses de 20 quines. Un tun era el equivalente a un año de 360 quines, más 5 wayeb. Los días wayeb eran los días nefastos, sombríos o trágicos, y esos 5 días eran los que sumaban los 365 días. Entonces, el Gran Haab, el calendario civil, estaba formado por 365 días, que era un total de 18 meses por 20 días. ¿Ok? En cambio, el Solkin eran 260 días, que eran la suma de 20 días por 13, 20 meses por 13 días, que era el calendario de tipo sagrado. El calendario civil terrenal era el Haab. Vamos avanzando. Ahora, en la cuenta calendárica, un siglo maya era equivalente a 52 Haab por 73 Solkin. Y esta era como el tiempo. De hecho, un dato interesante, los mayas suponían que el ser humano iba madurando en función de cada 13 años y que a los 52 tú ya tenías sabiduría para ser un sabio o un gobernador a los 52 años. El calendario maya puede convertirse en la concepción circular del mundo, pues su estructura se repite, con lo que dije, cada 52 años, lo que se conoce como un ciclo o el siglo maya. El siglo maya mide 52 años. Por eso en la cultura maya, les reitero, el hombre o la mujer que llegaba a los 52 años se consideraba que había alcanzado la edad de la sabiduría. Aquí viene lo del sexto sol. El 21 de diciembre del 2012, de nuestro actual calendario gregoriano, el sistema calendario maya, conocido como cuenta larga, retornó a cero para reiniciar sus 1.872.000 días, es decir, 5.125.36 años. Es decir, se cumplió la multiplicación del Haab con el Solkin de 1.872.000 días. El solsticio de invierno se mueve lentamente hacia el corazón de la galaxia. El 21 de diciembre del 2012 se transforma el mundo al atravesar el Sol, la Gran Grieta, el fragmento de la Vía Láctea que los mayas consideraban la matriz de la creación. Es decir, ese mítico 21 de diciembre del 2012 era el nacimiento de una nueva era. Pero nunca falta el imbécil con falta de cultura que quiere ver el fin del mundo, que te caerán estrellas del cielo y te morirás. Lo mismo hicieron con esa cosa
del Y2K, que te decían, uy, cuando llegue al año 1999 antes de 2000, la computadora se va a resetear, y empezaron a vender softwares y a hacer plata, y la computadora estaba programada con una inteligencia para que siga funcionando. Entonces, hay mucha cultura apocalíptica. El propio libro profético de los cristianos, la Biblia, en ningún momento te habla de un final oscuro, macabro, sino que el profeta Juan, que era el más psíquico de los discípulos de Jesús, tenía su lado medio histérico, entonces dio su interpretación dramática al asunto, pero en ningún momento dice se va a acabar el planeta, más bien dice surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra. La idea de las profecías es que son información psíquica que tienen mediums, los llamados profetas, que tienen evidencia para decirte, oye, si hacemos este cambio, las transformaciones no van a ser tan trágicas. Hoy en día estamos viviendo un efecto de calor global. Y en el futuro ciudades como Nueva York serán devoradas por el mar, hasta algunas de la costa en nuestras tierras. Eso implica que hay que reducir el calentamiento global, o sea, sentido común. Ustedes en el ILADES recibirán una materia que se llama exobiología con el magíster Cristian Almeida, y ahí pueden ver los relatos de Billy Mayer. Billy Mayer era un contactado ovni que en los años 60, 70, los informantes que venían en los platillitos ya le dijeron que se preocupen por la capa de ozono, cuando ni siquiera sabían del hueco de la capa de ozono los científicos. Entonces, el dato de las profecías es justamente dadas para que no sucedan tragedias. Pero en nuestra cultura, que somos muy trágicos, se inventan tragedias por cada cosa. Es lo mismo acá en Sudamérica Andina, estamos viviendo el 10º Pachacuti, que es el 10º flujo de 500 años. Un Pachacutic en la cultura andina es una era de 500 años. Existen Inti Pachacutics, que son 500 años de esplendor, y Quilla Pachacutics, que son 500 años de sombra. Cuando llegó la colonización española fue un Quilla Pachacutic y se cayó en un proceso sombrío de sufrimiento. Hoy estamos en el 10º Pachacutic, y por eso es que hay gente que estudia ciencias ancestrales, que estudian turismo ancestral, que se quieren conectar con la Pachamama, porque el ser humano está en ese renacimiento a una nueva visión. Entonces, no es un fin del mundo, es un cambio de era. En el libro Chilam Balam contempla una lista de días Solk y con sus pronósticos del tiempo, te habla de los eclipses y etcétera. Esta es la rueda calendárica de cada persona. Cada 18.890 kings coinciden las tres ruedas, el Solkin, el Winal y el Haab. También es importante entender la sincronía se manifiesta en un día especial que sin lugar a dudas es un día favorable y es tan bueno que aniquila todas las cosas malas que hayan ocurrido en el ciclo previo, cubriéndolas con la luz que se precisa de ese preciso día. Es decir, un cambio de era más bien lo que genera es un cambio de conciencia, no una cosa trágica que el mundo se acaba y no sé qué tragedia más. O sea, verán, normalmente quienes te venden esa historia de que el mundo se acaba y que va a ser todo un desastre y que solo los buenos serán salvados y rescatados son las sectas religiosas. Por ejemplo, hay una secta, y yo respeto mucho las creencias que cada persona tenga, si te hace buena persona es tu camino. Pero, por ejemplo, este movimiento religioso, los Testigos de Jehová, decía que la generación del 2914 vería el fin del mundo. Como ya se murieron los abuelitos de 1914, mejor retiraron el libro que decía esa falsa profecía. Entonces, de hecho, y es un dato interesante, a quienes les interese la teología cristiana, en en el libro en el libro de Mateo 24:36, cuando le preguntan, maestro, ¿y cuándo será el fin del mundo? Porque eran bien trágicos. Y Jesús le dice, respecto al día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solo el Padre. O sea, que ni el mismo Jesús, siendo tremendo profeta, sabía ninguna fecha predeterminada. Sí, entonces eso, cuando tú les lees ese Mateo 24:36, el fanático religioso que está esperando el rapto, el fin del mundo, se quedan locos porque no han estudiado bien su libro sagrado. Y lo mismo es con el sexto sol de los mayas.
Siempre hay el idiota con visión trágica que va a distorsionar la sabiduría ancestral. Y al contrario, tanto la civilización judeocristiana, el cristianismo de Jesús, tanto la civilización maya como la azteca, como la andina, lo que veían en esos cambios de era justamente un cambio de conciencia. Dice el texto, para estar en condiciones de renacer a un nuevo ciclo, y es cuando se muestra la deidad particular que corresponde a cada individuo, con un mensaje personal de renovación justo al momento de sincronizarse las tres ruedas al llegar a 73 Solkin, años sagrados, y 52 Hab, años civiles, equivalentes a 52 años gregorianos. Es decir, que para la cultura maya, cuando un hombre había vivido 73 Solkin o 52 Hab, que era la coincidencia de las 73 repeticiones de 260 días con las 52 de 365, tú estarías viviendo lo que serían la edad de los 52 años. Eran 4 veces 13. Y ese 52 significaba que tú habías llegado a la edad de la sabiduría. Cada 13 años era un elemento, agua, tierra, aire, fuego, y habías cumplido ese ciclo de ser un sabio a los 52 años. Era ese siglo que tenían los mayas. Cuando una persona cumplía 52 años, llegaba a la plenitud de la vida, pues rebasaba la expectativa de vida de la época. Obviamente, en esas épocas antiguas, el índice de vida era a los 40 años, ya eras un longevo. Entonces, el que vivía 52 años se consideraba un sabio, que era el que había vivido más. Hoy en día, si alguien vive 80 o 90 años, lo consideramos un longevo, y si vive 100 más. Pero el siglo maya era más cortito, era 52 años. Cada 52 años terminaba un ciclo de vida, era un siglo maya. En una ceremonia llamada Fuego Nuevo, realizaban un temazcal y se extinguían los desalientos y renacía junto a una nueva llama de esperanza. Entonces te daban un bautizo del fuego de la vida por haber cumplido los 52 años. Entonces, resumiendo, el calendario Solkin de 260 días es el más usado por los pueblos del mundo maya. Lo usaban para regir los tiempos de su quehacer agrícola, su ceremonial religioso, sus costumbres familiares, pues la vida del hombre maya estaba predestinada por el día del Solkin, que correspondía a su fecha de nacimiento. Esta cuenta de números del 1, 13 y 20, nombres para los días, representados asimismo por glifos individuales. Al llegar al 14º día, el número del día regresaba a 1, continuando la sucesión de 13, de 1 al 13, una y otra vez. Es decir, la semana del Solkin era una semana de 13 días, que formaban los 26 días. El día 21 se repite la sucesión de nombres de los días y así sucesivamente. Ambos ciclos continúan de esta manera hasta los 260 días sin que se repita la combinación de número y nombre, pues 260 es el ciclo mínimo común del múltiplo 13 por 20. Después del ciclo de 260 días, otra vez se vuelve a repetir. Los glifos de los nombres de los kin de los días son estos y van representando elementos de la naturaleza. El calendario de 365 días, ¿cómo se llamaba? Haab. Eso te pueden preguntar en el complexivo. ¿Cuánto duraba un Haab? 365 días. El calendario llamado Haab se basa en el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol en 365 días. Los mayas dividieron el año de 365 días en 18 meses guinal de 20 días cada uno, y 5 días sobrantes que se denominaban guayebs, o días malditos en los que se hacían rituales de purificación. Cada día se describe usando el nombre del 0 al 19 y un nombre de Winal, representado por un glifo o jeroglifo, con la concepción de que los días del Guayeb,
que se acompañan, los días que complementan los 365 días, estaban codificados con el número del 0 al 4. Los glifos de los nombres de los Huinal o de los días de los meses mayas son los siguientes. En los Hab, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, recordemos que en esta cultura tenían 18 meses llamados Huinal, de 20 días cada uno. Y aquí están los meses de esta cultura, de la cultura justamente de los mayas, del calendario sagrado, perdón, del calendario civil. Un ciclo de 18.980 días es la rueda calendárica. La combinación de los calendarios de 260 días, el calendario sagrado, con el calendario civil de 365 días, crea un ciclo mayor de 18.980 días. A esta combinación se le ha llamado rueda calendárica. Sus 4 elementos, numeral glifo kin y numeral glifo Huinal, juntos solo se repiten cada 18.980 días. La gran cantidad de monumentos mayas solamente registra la fecha de rueda calendárica. Aquí se ven los 4 elementos de la rueda calendárica, el Huinal maya llamado Pop, que corresponde a la fecha del 7 al 26 de abril, y el año 2000, el primer día siguiente del Huinal llamado Wo. Estos son los símbolos de rueda calendárica. La cuenta larga o serie inicial. Los mayas también llevaban una cuenta de los días transcurridos a partir de la fecha que ellos determinaban como el inicio de la era maya actual. A esta cuenta se le llamaba cuenta larga o serie inicial. De acuerdo con el estudioso Goodman Martínez Thompson, 584.285 es la cuenta larga actual y tiene su fecha inicial el 13 de agosto del 3114 a.C. Y su final de ese gran ciclo de la cuenta larga es el 21 de diciembre del 2012, cuando se inicia el llamado sexto sol, que es una nueva era. Aquí está la historia y el significado del calendario azteca. Vamos a ver en cambio los modelos del calendario azteca. Este calendario solar que vemos aquí fue descubierto el 17 de diciembre de 1790. En 1791, piedra sagrada se la llevó a la Catedral Metropolitana. Luego, la exhibición el 27 de junio de 1964 fue llevado a la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología Mexicano. La función de este calendario, los expertos discuten si era un cauxicalli, recipiente de corazones, o un temazcatl, para sacrificio de gladiadores. Estas culturas antiguas eran teofóbico-céntricas. ¿Qué quiere decir teofóbico-céntricas? Las religiones, según el grado de evolución de los individuos, pueden ser antropofiliocéntricas o teofóbico-céntricas. Antropofiliocéntricas son la antropo humano, filios, amor, céntrico, centro. Es decir, son las religiones que tienen mayor amistad con Dios. Las religiones teofóbico-céntricas ven a sus dioses con ira y por eso hacen sacrificios de sangre. Entonces ya religiones como el budismo, el cristianismo, donde ya no hay sacrificios de sangre, deberían ser antropofiliocéntricas. Y las religiones donde hay sacrificios de sangre se llaman teofóbico-céntricas, porque temen a sus dioses y aplacan sus iras con sangre. Entonces, algunos suponen que esta rueda de calendario, este gran calendario azteca, pudo haber sido un recipiente de corazones o un sitio para el sacrificio de gladiadores que entregaban su vida en una extraída de corazón para tranquilizar a sus dioses. El simbolismo al centro tiene el rostro de Tonayú, el sol, los 4 soles o deidades de la creación y los 20 días de los meses mexicanos. Esta es una piedra de 3.6 metros de espesor,
1.22 metros de peso y pesa alrededor de 24 toneladas. Algo más, vamos viendo algo más de los aztecas, perdón un ratito. Vamos la pantallita. Estamos. El calendario azteca tiene los siguientes ciclos anuales. Un xihuitil, que es el calendario solar, que tiene también 365 días. Se dividía en 18 meses de 20 días que sumaban 360. Habían además 5 días usados para el arrepentimiento, oraciones y recibir al año nuevo. Estando relacionado con las estaciones, era muy empleado para fines agrícolas. Este calendario se llama xihuitl. Si te preguntan cuántos días dura un xihuitl, dura 365 días. Pero también había el calendario ritual llamado Pomalpawali, que igualito que el calendario Sun de los mayas, era un calendario de 20 meses, de 13 días, que daba un total de 260 días. Este era el calendario ritual. Y en él se manifestaban la armonía cósmica y humana, se distribuía cantidad de días para celebración de rituales a cada uno de los dioses. Cada 52 años estos ciclos se alinean para marcar el siglo que era celebrado con sacrificios. Entonces, cuando querían honrar a sus dioses, era muy habitual en estas religiones que ya se habían degenerado el realizar sacrificios a sus divinidades. Bueno, aquí están los meses, los nombres de los meses, están los espíritus que lo dirigían y el significado que tenía cada uno de esos meses. Déjenme ver si le amplío un poquito el texto. Y entonces esto era la base de esta cultura. Ahí creo que está mucho mejor. Vamos a reducirle el tamaño para que entre todo. Ok, entonces aquí están los nombres de los meses y la función simbólica que tenía. Vamos a ver generalidades de lo que era el calendario inca para ir avanzando un poco. Entonces, vamos avanzando acá. Este es el calendario inca. Partiendo de observaciones del sol y la luna, el calendario inca en un principio comenzaba con la luna nueva de enero. Luego Pachacuti Inca Yupanqui, discípulo, dispuso el inicio del año en el mes de diciembre con el solsticio de verano. De esta forma, este anuario constaba de 12 meses de 30 días. Y por eso les digo, verán, todas las civilizaciones antiguas que tienen 12 meses son más solares que lunares. De hecho, por eso es que las culturas judías honraba mucho el número 12. En el tiempos del Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel. Y en el tiempo de Jesús, las 12 tribus eran representadas por los 12 apóstoles. Entonces, los calendarios solares siempre van a honrar el número 12. Aún todavía usted compra los huevos a veces por docenas. ¿Sí? O las señoras que lavan ropa por docenas. Es decir, esa cultura solar influía hasta en las transacciones comerciales. El número 13, en cambio, era el de los calendarios de 13 por 28 días, que formaban 364 más un día ritual. Con el tiempo, como se impusieron las religiones solares masculinas sobre las religiones femeninas de 13 meses por 28 días, estas religiones solares de 12 por 30 días generaron lo que se llama en el mundo de la psicología y las supersticiones triquidecafobia. ¿Qué es la triquidecafobia? Es la fobia el número 13. Por ejemplo, en la última cena estaban Jesús y 12 apóstoles y como eran 13, quiere decir que eso iba a acabar mal. Ya a los templarios, eso en el imaginario de la gente, obviamente. Los guerreros templarios, cuando los decide exterminar el Vaticano medieval, son el edicto para ejecutarlos, se lanza el día 13 de octubre. Y en Estados Unidos, cuando la nave que se quedó varada en la luna
que demoró mucho tiempo en regresar, era la Apolo 13. Entonces, en el imaginario colectivo, el 13 se volvió de mala suerte. Por eso es que en los edificios viejos de New York, usted pasa del piso 12A al 12B o del 12 al 14, porque tienen esa triquidecafobia. Pero en el fondo era una especie de patriarcalismo machista hacia el calendario lunar, porque se impuso el modelo solar. ¿Por qué los incas fueron una dictadura fascista? Los incas apenas estuvieron 35 años en el poder, porque antes de ellos el modelo de Tahuantinsuyo que había estaba basado en la Cruz del Sur y en Huiracocha. En cambio, los incas imponen el mito de Manco Cápac e imponen como deidad civilizatoria al sol. Entonces, ellos ya imponen ese calendario de 12 por 30. Por eso para los españoles fue muy fácil derrotar a las civilizaciones inca, maya, azteca. Solo en el Cusco habían 6 millones. ¿Cómo 13 aventureros medio analfabetos de españoles pueden controlar a ellos? Porque primero venían con el mito de que se parecían a los huiracoches. Segundo, en la cultura andina honraba la constelación Cruz del Sur y vienen estos hombres con crucifijos. Tercero, en estos pueblos había mucho resentimiento entre los aztecas, habían muchos enemigos de los aztecas, y acá en el territorio andino habían muchos enemigos de los incas, los cañaris, los puruáes, habían un montón de tribus. Entonces, cuando vino el conquistador del conquistador, se aliaron a ellos. Pero además los europeos trajeron las primeras pandemias y armas químicas. El andino no tenía defensas para sobrevivir a la viruela y era muy habitual que los soldados españoles que habían sobrevivido a la viruela colocaran sus ropas en el río donde el agua era usada para lavar por las madres indígenas para contagiar la peste de viruela. De hecho, Manco Cápac, el papá de Atahualpa, murió de viruela. Entonces, básicamente la masacre de la colonización, además del poder simbólico y todo lo que hubo ahí, estuvo coordinada por el tema de que habían divisiones políticas y por el tema de que hubieron armas químicas, es decir, armas biológicas más bien. El calendario inca, entonces ya vimos que el calendario inca comienza con 12 meses de 30 días, a su vez cada mes tiene 3 semanas de 10 días, es decir, el mes andino tiene 3 semanas de 10 días y duraba 30 días por 12 meses, más parecido a lo nuestro. Esta que ven en la imagen era la constelación regente eh, de la cultura andina, la Cruz del Sur. La Cruz del Sur era el referente numérico simbólico de la cultura andina. Los cronistas Guamán Poma de Ayala, Cieza de León y Betanzos fueron los responsables de recoger la leyenda de los hermanos Ayar. Es que esta es la historia, ¿verdad? Los precolombinos andinos honraban la Cruz del Sur y honraban a Huiracocha. Pero un día los incas sacaron su propio mito y dijeron, no, aquí vienen los hermanos Ayar, que eran los hermanos de Huiracocha, que curiosamente eran 4. Entonces, cuando él atrapa que en la caverna que un hermano se muere y se queda él como emperador y toma la varita de oro, que es el metal solar, y va y funda el Tahuantinsuyo, pero desde Cusco, y entonces a él le dice el sol que cambie y que ya sus hermanos quedaron en el pasado. Es decir, los incas tumbaron el mito de Cruz del Sur e impusieron un mito solar. Entonces, los hermanos de Manco Cápac con él formaban 4, era la constelación de 4 de Cruz del Sur, que era una cultura más cooperativista. Los incas eran una dictadura medio fascista. El cronista Guamán Poma, Cieza de León y Betanzos fueron los responsables de recoger la leyenda de los 4 hermanos Ayar, uno de los mitos más populares que explica el origen de los incas en la historia del Perú. Mientras la leyenda de Manco Cápac y Mama Oclo fue recogida por el cronista cusqueño, el inca Garcilaso de la Vega, aquí te contamos detalles de la leyenda de los hermanos Ayar. La leyenda relata que tras un inmenso diluvio aparecieron 4 jóvenes, los hermanos Ayar, junto a sus esposas Ayar Manco y Mama Oclo, ese era Manco Cápac, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Ragua, y Ayar Auca y Mama Huaco. De acuerdo con la leyenda inca, el grupo iba
en busca de tierras fértiles. Fue Ayarachi, el hermano con más fuerza y astucia, quien luego de tener una disputa con sus hermanos fue ordenado a regresar a las cuevas de Pacarina. Sin embargo, a este le sellaron la salida con una roca y nunca más pudo salir. Entonces el Manco Cápac era un vivo. Habían los 4 hermanos que representaban el símbolo de Cruz del Sur y a cada uno lo fue eliminando. Entonces al hermano Ayarmanco lo encerraron con una piedra, el Ayarcachi, perdón, con una piedra y ya no pudo salir. Los demás hermanos siguieron un camino hasta el monte Guanacauri o aliento de la serpiente y hallaron un ídolo de piedra al cual mostraron respeto, salvo por Ayaruchu, quien saltó a las espaldas de la estatua y se convirtió en piedra, segundo hermano eliminado. Igual pasó con Ayarauca, que tras continuar el viaje también quedó convertido en piedra. El único que quedó fue Ayarmanco, Manco Cápac, que fue el que fundó la cultura inca. ¿Me explico? Entonces, la cultura inca surge con la supresión de los mitos de Huiracocha. Y es bien interesante, verá. En las culturas andinas siempre habían en las ciudades plazas cuadradas que eran solares y plazas nocturnas que eran lunares y más circulares. Entonces siempre había la comunión de lo solar con lo lunar. Esto que ve aquí son los sistemas de quipus o el sistema de contabilidad andino. Para ellos, los nudos de la cuerda marcaban eras, ciclos numéricos, contabilidad. Entonces, cuando llegabas a la octava espira, volvías a hacer un nuevo nudo. Es decir, para ellos, el 8 era un número sagrado, porque una vez que hacías 8 nuditos o vueltitas de la cuerda, te ibas a otro nudo. De hecho, cuando se eliminó la cultura andina propiamente autóctona, estabas en el octavo Pachacutic. Cuando llegaron los españoles, comenzó el nuevo Pachacutic y otro ciclo de la vida. Y hoy que estamos en el 10º Pachacutic, cada Pachacutic dura 500 años, estaríamos en un nuevo ciclo de evolución solar. Verán, el Inca Garcilaso de la Vega decía, esto es un modelo de contabilidad en los andinos, que en el Cusco habían 8 montículos que recibían el sol. Esos rayitos azules son los puntos de salida del sol. Se sabe que hay algo, la teoría de los ángulos precesionales. Cada 72 años el sol va a moverse 1 grado y va a aparecer por uno de estos huequitos que están con líneas azules. Si tú multiplicas 7 huequitos de luz que hay aquí, que son 7 rayos, por 72 años, que es lo que dura un ciclo planetario, que es lo que dura el cambio de ángulo de estos puntos de sol. Dicho en otras palabras, verá, cada 72 años, este punto de salida del sol, vamos a ver si lo ponemos aquí, cada 72 años este punto de salida solar va cambiando a uno de los puntitos que ve aquí, a una de estas líneas. Es decir, el sol va a moverse 1 grado. Entonces, cada 72 años cambia el ángulo de salida del punto solar, del punto de salida vernacular. Y entre esos 8 montículos habían 7 rayitas de luz. 7 por 72 son 504, que es un aproximado a un Pachacutic. Entonces, ellos medían los ciclos de grandes eras usando este tipo de concepciones numéricas. Ahora, mire, estos son los aretes de las cerámicas. Esta es una cerámica jamacuaque. Y aquí en cada arete hay 16, en cada oreja hay 16 aretes. En 16 aretes hay, y la montaña o templo central es la nariz. En 16 aretes hay 15 puntos de luz. Si esos 15 lo multiplicas por 72, que es el grado que cambia cada planeta, cada salida de sol, 72 años, se vuelven 1080 años. 1080 años es lo que se llama una era astrológica. Se vuelven 1080 años, que es la mitad de una era. Si multiplicas por cada oreja 1080 años, tienes 2160 años, que es una era astrológica. Actualmente vivimos la era llamada Acuario, que es de 2160 años. En cambio, la época de Jesús era la era de Piscis. Entonces, al parecer, de pronto lo que dije no me lo terminaron de entender. Voy a repetirlo para que vean el saber calendárico que había.
Entonces, según Garcilaso de la Vega, en el Cusco habían 8 postes. Esos 8 postes estaban en el poniente y el saliente del sol. Lo que se sabe es que en medio de esos postes, por eso se ven rayitas azules, cada 72 años la posición del sol se movía un gradito e iba rotando en estos orificios de las columnas, de esos espacios en blanco donde hay las líneas azules. Como ahí habían 7 orificios de luz, 7 por 72, 504, un parecido a 500 años de Pachacutic. Otro dato. Si en cambio en las cuentas de aretes de esta cerámica Jamacuaque tienen 16 aretes, lo que van a ver son 15 entradas de luz. Y la nariz sería el templo. 15 por 72 son 1080 años por cada oreja. Y eso equivale a 2160, que es una era astrológica. Miren, ahora van viendo, entonces en muchas cerámicas como las machalillas hay cuentas de numeración de calendarios a través de los huequitos de la oreja. Ahí está en la cultura machalilla, miren esas imágenes. Noten que, no sé si notan, ¿cómo son los ojos de estas personas? ¿Ojos abiertos u ojos rasgados? Son rasgados. Entonces, por eso muchos creen que nosotros tuvimos conexión arqueológica con las culturas japonesas. De hecho, hay una hipótesis de las cerámicas japonesas que son muy parecidas a estas. Bueno, ahí están las máscaras de platino de la cultura latolita. Miren que tiene 8 orificios auriculares. Volvemos al tema del número 8, con su sacralidad. Díganme una cosa, ¿alguien puede abrir el micrófono para decirme esta cerámica qué lleva puesto? Parece un casco. Un casco en la civilización latolita varias decenas de años antes de Cristo. Esto es un art, es un objeto fuera del tiempo. Verán que esto no me lo inventé yo. Vaya al museo de la U Católica. Nosotros, un equipo de estudiantes de ILADE, se piratearon las fotos. No te dejan tomar fotos allí. Pero los guardias que estaban ese día, un guardia era mi pana, y era conocido mío, muy querido amigo, y él me permitió tomar fotos. Entonces, este es un art. Este es un casco de astronauta o de motorizado en la cerámica latolita. Esto no es invento mío. Miren cómo hay esas cosas curiosas. Ahí está una foto del libro Mis ovnis favoritos de JJ Benítez haciendo comparación. Entonces, esta era la cultura latolita. Este es el disco de oro de la tolita, que es el símbolo del Banco Central, que también te marca ejes calendáricos. Ahora, el calendario andino, como contexto cultural, tenía varios elementos. Era agrario porque te marcaba los ciclos de fertilidad de la tierra. El calendario agrícola es agrario porque lo agrícola hace referencia a la chacra, como el escenario de la crianza de toda forma de vida. En los Andes todos son criados, la naturaleza, deidades, humanos. Entonces, la comunidad de deidades está en las huacas, esos lugares donde se comunican los templos con lo sagrado. La comunidad de la naturaleza, luego está la comunidad de humano, y toda esta comunidad humana de huacas, centros sagrados, de naturaleza y de convivencia humana, giran alrededor de la chacra, del sembrío. Entonces, los calendarios andinos tenían un efecto sobre el control de los ciclos agrarios. Pero también los calendarios andinos tenían una connotación de sentido festivo. Quiere decir que efectivamente se juntaba a la colectividad, naturaleza, deidades y humanos, con el propósito de celebrar, conversar, bailar, cantar, para crear de manera armónica y colectiva la chakra. Es decir, que además de tener un efecto sobre lo agrario, el calendario que regía la comunidad de deidades, dioses, la naturaleza y los seres humanos, también era un calendario festivo, porque la gente se juntaba a celebrar, conversar, cantar, bailar, para crear de manera armónica una cultura colectiva de la chacra. El calendario andino también tiene una connotación de tipo ritual. Esto significa que en este calendario hay una percepción de la realidad. Déjenme ponerle color a esto. Vamos a cambiar el diseño de aquí para ver si toma algo de color esto. Ahí está mejor.
Los rituales andinos, vamos a abrir esta imagen, perdón un ratito. Ok. Perdón un momentito, déjenme salir de la pantallita, vuelvo a entrar, aquí se me desconfiguró, ahora entramos de nuevo, ahí estamos, perfecto, ya estamos de nuevo ahí. Entonces, mire, los rituales andinos son ceremonias de profundo contenido agrocéntrico. La sacralidad es propia de la cosmovisión andina, donde todo lo que existe es sagrado. La vida se sintoniza y se armoniza permanentemente en conversación a través de los ritos, de la ritualidad, con la intervención de toda la colectividad natural. Entonces, repitiendo, el calendario andino es agrario, que lo arreglamos un poquito. Calendario andino es agrario, donde se integran las deidades o dioses en las huacas, el poder de la naturaleza y los humanos alrededor de la chacra. El calendario andino también es festivo porque hace fiestas de comunión de la comunidad. Y por último, ese calendario andino es ritual, es decir, te da momentos simbólicos de sanación de la cultura. ¿Por qué es importante el calendario andino? Es una herramienta curricular muy valiosa que condensa la filosofía, la idiosincrasia, la cultura local, la cosmovisión andina con una visión holística, integral y humanitaria. Esta enriquece y vigoriza la diversidad de saberes de crianza de la chacra que se está perdiendo. Los calendarios son muy importantes para que los docentes los apliquen en el tercio curricular y no estén elaborando actividades que nada tienen que ver con la afirmación de la cultura local. Al mismo tiempo, es una guía para los técnicos en agricultura. Componentes del calendario festivo. El ciclo productivo, festivo y ritual de los Andes está caracterizado por ser cíclico y holístico. Cíclico quiere decir que todos los años en la misma fecha se repite el mismo proceso. Estas actividades se presentan de manera natural y sin separar la totalidad con que se presenta la vivencia en el Ayllu o el grupo de Minga. Los calendarios agrofestivos se dividen en los siguientes niveles o componentes. El primer nivel es Pacha, la tierra. El segundo nivel, los periodos climáticos. El tercer nivel, los meses del año con sus responsabilidades agrícolas y cósmicas. El cuarto nivel, la duración de cada práctica de cultivo. El quinto nivel, la observación de señas para preparación de comidas, alimentos. Sexto nivel, las implicancias de rituales festivos. Y el séptimo nivel, momentos del caminar del sol, la luna y la constelación Las Pléyades para regir al individuo. ¿Cómo se hace la pauta para llevar un calendario agrofestivo? El calendario agrofestivo se elabora para uno o todos los cultivos, se elabora con todos los testimonios de los agricultores a ganaderos y con él se hace un proceso técnico de recuperar los calendarios, que es algo que se va perdiendo. Usted verá que en el campo todavía te dan el calendario con ciclos lunares. Aquí en Ecuador el mayor experto de calendarios lunares se llama Santiago Bacach, un experto en astrología y en astroagricultura, muy interesante el señor. El gran secreto para elaborar el calendario de una comunidad es la humildad. Para recoger la información es necesario tener cautela, los campesinos van a mostrar a veces resistencia. Esto fue un proyecto experimental que se hicieron en varias comunas andinas, acercarse a la comunidad, coordinar con las autoridades para ir recuperando el saber de esos calendarios, determinación de espacios, momentos y personas para que trabajen sus calendarios, recopilación de saberes y testimonios, mantener prudencia en la conversación, luego conversaciones para ir generando los calendarios con los que van a regir los ciclos de las comunidades, observación y participación de estas actividades vivenciales, cartillas de recopilación de saberes. De hecho, en algunos territorios en el Perú, acá mismo en Sierra Centro, el hacer estos calendarios es muy valioso para que la gente aprenda a vivir con los ciclos de la vida. Y por eso les digo, aquí en Ecuador la máxima autoridad referencial en calendarios médico lunar, agrícola lunar,
El médico lunar incluye incluso los datos del calendario con el tema de estética, en qué días debes cortarte el pelo, cuándo hacerte una extracción de una muela. Es decir, eso no es ciencia ficción, eso se llama cosmobiología. Es el uso de calendarios para cumplir un ciclo de ordenamiento de nuestras actividades biológicas. Usted se saca una muela en luna llena y le va a doler un montón, se la saca en menguante, es probable que no se inflame tanto, porque en luna llena los líquidos y hormonas se exacerban más. Ya luego que estos saberes se han sistematizado, se generan calendarios para las comunidades. Este sería como el deber ser, pero también es importante que vayamos aprendiendo un poquito antes de terminar lo que queda de esta clase. Vamos a ver una aproximación de lo que viene en la siguiente clase, que son los nombres de los meses solares que tenían los incas. Vamos a ver esto. Igual la próxima clase vamos a hacer una repetición. Vamos a ver los meses solares de la cultura inca. Estas imágenes muy bonitas son sacadas del libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de Juan de Santa Cruz, Yanqui Pachacuti. Usted pone Nueva Crónica y Buen Gobierno PDF y le sale este libro con dibujitos. Juan de Santa Cruz Pachacuti era un cronista que se dio tiempo de dibujar un libro pintado para que se hizo un libro gráfico donde explicaba cómo era la cultura precolombina. Este libro fue llevado por españoles y por alguna razón terminó en Holanda. En Holanda, en una biblioteca lo descubren y lo reimprimen. Y este es un libro que te da un testimonio gráfico de cómo era la vida precolombina. Primer mes, diciembre, Capac Raimi, se llama Inti Capac Raimi. O gran luna o luna de la gran fiesta del sol, es el mes de descanso. Comienza con las lluvias en la sierra, en honor al sol se realizan ofrendas de oro y plata, sacrificios de niños y de llamas. Verán que había una destrucción total de la ética en la cultura, ya habían sacrificios y toda la cosa. Gran variedad de danzas y cantos religiosos. Este era el Inti Capac Raimi. Se hacía bailar el trompo en la tierra como si fuese el colibrí besando las flores. Segundo mes, Uchuk Pocoy, enero, pequeña luna creciente. Tiempo de ver el maíz en crecimiento, fiesta del Capac Raimi, con sacrificios, ayuno y penitencia. Se realizaban procesiones en los templos. Era el mes de la pequeña maduración. Tercer mes, Paucar Varay, febrero. Gran luna creciente, tiempo de vestir taparrabos, mes de la maduración. El Inca realizaba ritos religiosos con ofrendas de oro y plata a los dioses y a los cerros y cumbres nevados. Era el mes del Huarichico. Cuarto mes, Pachapucuy o luna de la flor que siente, mes de la maduración de la tierra, el mes de los campos donde se llenan de flores, sacrifican llamas negras en las huacas religiosas por mano de los sacerdotes, se realizan ayunos y se abstienen de danzar y cantar. De hecho, hay un mes al que le llaman Pauca Raimi o mes del florecimiento, y en ese tiempo, por lo menos en Otavalo, todavía se ve que cuando hay el Pauca Raimi, el hombre otavaleño lleva una taza con agüita o con agüita que fue macerada con flores y le moja la frente a la chica. Con los años, esa costumbre pasó a generar, cuando no había luz eléctrica, bolas de esperma, que las llenaban de agua de colores. Si la chica no te hacía caso, le lanzabas agua con anilina de color para embarrarle el traje. Y eso con el tiempo se volvió la grotesca costumbre de carnaval que tenemos ahora. Ya en el mestizaje se desfiguró la costumbre. Quinto mes, vamos con el quinto mes, el Inca Raimi o luna de las espigas gemelas, mes de la cosecha y descanso. Se protegen los frutos, se sacrifican llamas pintadas en honor a dioses comunes. El Inca realizaba una gran fiesta con invitados curacas y todo el pueblo en general se comía, se cantaba y se danzaba. Sexto mes, Aymoray, que es el mes de los vientos iniciales. Luna de la cosecha, el maíz se seca para ser almacenado. Mes dedicado a la cosecha, se sacrifican llamas de diversos colores, se realizan juegos y diversiones, y entre los pastores se realiza otra fiesta que se llamaba Yamana Yamay Ayi Ya Yamana.
esta fiesta tenía que ver con la fertilidad. Y este maíz que se cosechaba servía para hacer la chicha en junio. En junio se hacía la fiesta de Inti Raymi de fertilidad de la tierra. La luna de la preparación, cosecha de papa y descanso, roturación del suelo. La Pascua del Sol se realiza, en una Pascua del Sol se realizan fiestas religiosas en todo el imperio, principalmente en el Cusco, donde se ofrecían sacrificios dirigidos al sol, ofrendas de oro y plata. Estas ceremonias eran agradecimiento por las cosechas recibidas. Octavo mes, Chakra Coconacui o julio, es el mes de la redistribución de tierras, mes de purificación de la tierra. Se realizan ceremonias en las que se pedían al sol y a las aguas que no dañaran las sementeras. Se sacrifican 100 llamas. Los pastores celebraban sus ritos para impedir la peste en el ganado. Noveno mes, Chakra Yapui Quilla, agosto. Luna de la siembra, mes de sembrar las tierras en medio de cantos de triunfo, periodo de purificación humana, se sacrifican llamas, cuyes, chicha y zanco, se convidan comidas y bebidas a las familias. Número 10, Quilla Coya Raimi, septiembre, o fiesta de la señora Luna. Miren que hay quienes están en la mayoría, son mujeres. En esta fiesta se reunían mujeres para celebrar ritos religiosos, conocimientos herbolarios, compartir recetas de cocina, saberes de mujer a mujer. Se le llama la Pascua del Agua. Ceremonias pidiendo el líquido fecundante de la tierra. Se dedican a ritos de la luna. Era una fiesta especial de las mujeres. Se comparten recetas femeninas y herbolarias. Es una fiesta femenina. Undécimo es la luna de la fiesta de la provincia de Uma. Aquí se celebra, miren, ese tipo lleva un traje con una forma de llama, a veces con penachos. Este se llamaba el Uma Raimi. El Uma Raimi era un danzarín que se movía en la tierra y danzaba para invocar a las lluvias. Luego la religión le puso el diablo Uma. El Uma Raimi Quilla o fiesta del Uma Raimi es la luna de la fiesta de la provincia de Uma, el tiempo de espantar a los pájaros de los campos cultivados a través de las danzas y con esas danzas atraer las lluvias. Entonces el Uma Raimi de octubre era para invocar el poder de la lluvia, luego del Quilla Coya Raimi. Luego viene la Yamarca. Yamarca es la fiesta de los muertos, donde sacaba a pasear al difunto y le daba su comida favorita. Con el tiempo eliminaron la costumbre de dejar sacar al muerto porque vino la tradición católica y ahí se creó la guagua de pan. Porque el maíz con que celebraba en Ayamarca era el maíz negro, el maíz de reconocer a los ancestros. Luego, nos falta el mes de noviembre, era el mes de Ayamarca, y este el mes número 12, que era el mes de honrar a los ancestros. No sé si tienen preguntas. Este PowerPoint se los voy a pasar para que estudien. Y la próxima semana hacemos un repaso general, tipo manera de pregunta y respuesta, para que tengan los conceptos básicos de responder el examen complexivo. La idea de un examen complexivo es tener precisión en las respuestas, porque son preguntas objetivas de elección múltiple, de verdadero o falso, y hay que tener precisión. Entonces, la próxima semana vamos a revisar esta misma presentación con el contenido para que tenga idea de cómo contestar las preguntas del examen complexivo. Número 1. Número 2. Ya esta presentación se las paso para que tengan para estudiar y cualquier cosita nos estamos comunicando. ¿De acuerdo? Ok. Me encantaría que un poquito, la idea es, estamos haciendo algo muy light, muy reducido. Pero si gustan, me pueden escribir y les puedo pasar libros de interpretación de jeroglíficos mayas, al que le guste la cosa tipo Indiana Jones, para que siga estudiando. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama Génesis de la cultura andina, de Carlos Milla, donde te interpreta los símbolos de los dibujos andinos a través del uso de la Cruz del Sur. Esa es la parte como bonita de la arqueología, cuando tú ya interpretas cosas y de los saberes ancestrales. Entonces, le voy a ver si les paso, además de este PowerPoint o PDF, un par de libritos interesantes para que se diviertan leyendo. ¿De acuerdo?
Ok, muchísimas gracias. Ha sido la ley del ácido, ha sido un gusto. Javier Vargas, Maricel Sayay y Rocío Molina, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, maestro, y para usted. Mucha suerte, chao. Gracias.